tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. Hoy hablaremos sobre qué tan importante es modificar genéticamente los alimentos que consumimos. La industria biotecnológica y sus aliados en el gobierno, la ciencia y medios de comunicación han negado durante años o minimizado los riesgos a la salud que representa, por ejemplo, el comer maíz genéticamente modificado, aunque estudios realizados libres de intereses han demostrado que los herbicidas que se utilizan para cultivar este maíz, como el glifosato, sí tienen efectos importantes en nuestra salud. Acompáñenos aquí en Defensa del Consumidor y les cuento más. Vamos primero con la nota neta de esta semana. La obesidad y el sobrepeso infantil no solo afectan la salud física, sino que también tiene repercusiones en el cerebro y los procesos cognitivos. Esto advirtió Maura Yasmín Ramírez Flores durante la conferencia Niñas y niños con obesidad y sobrepeso. ¿Hay cambios en el cerebro? Y se realizó en la Facultad de Psicología de la UNAM en el marco de la Semana Internacional del Cerebro. Lo que se expuso en esta conferencia es que en el cerebro de personas con obesidad se han encontrado marcadores proinflamatorios que generan un ambiente tóxico para las neuronas. Expuso que en un estudio realizado a 73 niños de entre 7 y 12 años de edad, se observó que quienes sufren obesidad tenían menor capacidad de comprender y predecir el comportamiento de los demás y sus pensamientos, así como sus emociones, además de registrar una menor memoria de trabajo. Ahora vamos con el tema central de este programa. Desde 1986 existe una narrativa impuesta por la industria biotecnológica y también por el gobierno de Estados Unidos que establece lo siguiente: ninguna evidencia científica de alto nivel ha podido demostrar que el consumo de maíz transgénico daña la salud. El enfoque de México hacia la biotecnología no se basa en la ciencia. Eso es lo que ha defendido desde hace décadas el gobierno de Estados Unidos y la industria biotecnológica. Esta también fue la narrativa que se impuso en el panel de controversia sobre el maíz transgénico realizado bajo el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que se inició a raíz de que en febrero del 2023 México prohibió usar granos genéticamente modificados en las tortillas, y esto para proteger nuestra salud. Pero en realidad, analistas, especialistas que nos lo han comentado aquí también en Defensa del Consumidor, exponen que Estados Unidos presentó información sin rigor científico, desactualizada o con conflictos de interés, basada en investigaciones financiadas por corporaciones biotecnológicas. Ya les decía, investigaciones libres de conflicto de interés han aportado evidencias científicas sobre distintos riesgos a la salud derivados del consumo de alimentos elaborados con maíces genéticamente modificados. Y como el cultivo de este maíz requiere y depende de agrotóxicos como el glifosato, los riesgos a nuestra salud aumentan. Para entender más cuál es el discurso que promueven las empresas de biotecnología y el impacto que tiene en nuestra salud el consumo del maíz genéticamente modificado, les dejo con esta entrevista con Ana Begier. Ella es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM. Bueno, para hablar más sobre la relación entre la seguridad alimentaria y la biotecnología, me da gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Ana Begier, investigadora del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, Ana. Sí, pues ya nos volvemos a ver, y en esta ocasión a mí me gustaría que en primer lugar nos ayudes a entender si realmente son necesarias las innovaciones para alcanzar estos retos globales que hay en materia de salud, seguridad alimentaria y nutrición. ¿Qué tan necesarios son estos cambios? Es un punto fundamental para que podamos partir en esta conversación, porque pareciera obligada que necesitamos innovación, cambios, inventar cosas que no hay en el planeta para poder tener los alimentos que se van a necesitar hasta el 2030. ¿no? Lo que dicen muchas posturas es que de la cantidad de alimentos que teníamos en el 2010 va a haber que tener 50% más para el 2030. Y eso, la realidad es que no es tan así. Y se piensa que
para ese reto es para lo que se necesita la biotecnología moderna. Sin embargo, hemos llegado a un momento en donde la mayoría del hambre que hay en el planeta no es por la falta de alimentos, sino es un problema de la distribución de los alimentos, ¿no? Y necesitamos pensar en cuáles son las causas, ¿no?, que están sucediendo, ¿no?, y cuáles son las falsas promesas. Entonces, lo primero es que la biotecnología moderna dicen que tiene el potencial para producir ese 50% más de alimentos de una manera tal vez más limpia, sin químicos, y sin embargo no ha sido así. En los últimos 30 años no han ni ocupado menos químicos, ni solucionado los grandes problemas del planeta, porque principalmente son por otras causas. Por ejemplo, la gran cantidad de desperdicio que hay tanto en los lugares de producción, como los lugares de distribución, como los mismos lugares de consumo, restaurantes o casas, ¿no? Un falso idea de que tiene que estar estéticamente, o sea, que lo estético es también lo fresco, que no debemos consumir lo que ya tiene algún hongo, bacteria, porque desconocemos muchísimo, ¿no? Y entonces si no se ven perfectos, los alimentos no se consumen y se desperdician, ¿no? Otra de las grandes problemas que tenemos es que pues hay una sobreproducción de algunos alimentos que no son exactamente los que se necesitan y hay mucha especulación para quebrar muchos mercados, ¿no? Entonces, en realidad, si nos ponemos a ver que además pues los alimentos no se producen en donde están las personas con hambre, y cuando hay hambre de todas maneras es porque no pueden pagar por los alimentos. Entonces, si entendemos en realidad cuál es la complejidad de los sistemas alimentarios del mundo, nos vamos a dar cuenta que el problema no es que necesitamos una innovación, ¿no? Y también hay que ser muy enfáticos en que la inserción de material genético, de un nuevo gen, de una nueva función, que lo que hace en general hasta ahora, en los últimos 30 años, es resistir a herbicidas, ¿no? En general, los genéticamente modificados, para lo que han sido modificados es para resistir cada vez más cantidades de herbicidas. Estos son venenos que finalmente afectan a algunas plantas. Y también han sido modificados para tener propiedades insecticidas. Entonces, si nos ponemos a ver por qué esta protección contra los herbicidas o los insecticidas realmente van a solucionar los problemas del mundo, ¿no? Van a lograr que haya más equidad social, que haya tierras en donde los desplazados tengan la capacidad de producir. O sea, como que hay muchísimos otros problemas que las innovaciones en sí biotecnológicas modernas pues jamás van a poder solucionar, ¿no? Entonces creo que sí, mientras se vea el problema global y la complejidad que tiene, vamos a estar más cerca de entender qué sí necesitamos innovar, ¿no? Y cómo necesitamos innovar, pero no necesariamente tenemos que decirle a todas las personas que sin el uso de genéticamente modificados vamos a estar perdidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la narrativa viene más a lo mejor está impulsada desde empresas que producen estos organismos genéticamente modificados. ¿Es de ahí donde viene? Pues sí, la verdad es que estas empresas han invertido muchísimo recurso en convencer a los países de que esa es la única solución, de que son la alternativa para tener las soluciones, ¿no? y lograr brincar los problemas climáticos y otros, ¿no? Toda esta inversión en realidad sí es para convencer a los países, pero también es mucha de mercadotecnia, ¿no? En la sociedad en general también se ha popularizado esa idea. Y la realidad es que lo que se ha invertido en investigación y en nuevos desarrollos que realmente resuelvan no son tantos, ¿no? Y además nunca podrían competir estos nuevos desarrollos contra
toda la diversidad que está presente en muchísimos cultivos, ¿no? Como el maíz de México, donde puede crecer desde las zonas más cálidas hasta las más frías, desde las húmedas hasta las secas, desde la montaña hasta la costa, ¿no? Toda esa diversidad, esa sí puede resolver muchísimos problemas del futuro, ¿no? Que si vamos a tener pues cambios en la temperatura, pero además cuando se presenta esa temperatura, etcétera, son modificaciones del clima, del ambiente, a las cuales el maíz se va acostumbrando en diferentes circunstancias y nosotros podemos ir tomando decisiones porque tenemos todas esas alternativas. El problema viene cuando las personas de todos los países enteros han perdido por completo sus semillas, ¿no? Como es el caso de la semilla de algodón de México, por ejemplo. Nosotros somos centro de origen del algodón, perdimos el 100% de la semilla y ahora solamente una empresa, que es Bayer, vende la semilla a los productores y les vende lo que quieren, no lo que necesitan. Todas las personas dicen, es que yo en realidad no necesito ni quiero sembrar más transgénico, pero no tengo ninguna opción en el mercado, no hay una opción mexicana, ¿no? Nosotros hemos tenido un proyecto en los últimos años para generar una variedad convencional de algodón. Ya está, es una variedad que es competitiva, está muy bien documentado que no tiene esta presencia de transgenes, ¿no? Que se ha librado de toda la contaminación y sigue siendo un reto ahora colocarla, ¿no? Multiplicarla, etcétera. Esperamos que otras personas quieran entrarle, pero hay muchas barreras que tienen que ver con el mercado, ¿no? Que tienen fuertes financiamientos atrás de las semillas y pues es muy complejo romper que realmente están acostumbrados en los grandes lugares de producción a este financiamiento que va desde la tierra, el agroquímico, la maquinaria y la semilla, ¿no? Entonces, este acaparamiento también es parte fundamental del problema, que están las mismas empresas detrás, ¿no? No solamente son las semillas, sino que es todo el paquete que se necesita. Y pues así es como se han logrado quedar con mercados enteros y áreas enteras para la producción de lo que quieran. Sí, eso en la parte de las semillas, también, por ejemplo, en la parte de la producción animal, es algo que tendríamos que estar pensando justo en esta problemática de cómo atender los retos globales, ¿no? De seguridad alimentaria. Pues sí, esa es una parte fundamental, ¿no? Porque estamos dedicando muchísima tierra, ¿no? Muchísimas semillas, muchísimo esfuerzo a crear la comida que va a ser de los animales, ¿no? Animales como las vacas tienen una eficiencia energética que es fatal porque es un animal muy grande que necesita, pues gasta la energía que se come en su metabolismo, en su funcionamiento, en su respiración, en el calor que produce, todo. Entonces, solo el 1%, del 1 al 3% de lo que la vaca consume, realmente lo va a terminar transformando en proteína y en energía que se va a comer la persona que se coma la vaca, ¿no? Entonces, eso es totalmente ineficiente. Nosotros, el 99% entonces que estamos perdiendo, ¿no? Lo produjimos de maíces. O sea, es tierra, agua, esfuerzo que se produjo de maíz para desecharse en la alimentación de la vaca y que después nos la estuviéramos comiendo, ¿no? Hay otros animales que son muchísimo mejores en eficiencia, ¿no? Los cerdos y los pollos son más, pero si nosotros vemos, por ejemplo, un chapulín, tenemos eficiencia total, ¿no? Casi todo lo que se come el chapulín lo transforma en proteína de su cuerpo, ¿no? En nutrientes de su cuerpo, y además se consume enterito, ¿no? Entonces, y ahí estaba la alimentación mesoamericana, ¿no? Basada muchísimo más en insectos que en grandes mamíferos, ¿no? Que son ineficientes. Entonces, hay que replantear muchísimas situaciones de este planeta, ¿no? Sí es necesario consumir proteína, consumir balanceado, pero no es necesario comer esta cantidad de proteína animal que estamos consumiendo, y además también está muy dispareja y nos está llevando a muchas otras enfermedades, ¿no? A inflamación de los tejidos en infantes, por ejemplo, enfermedades que nunca habíamos visto y que se deben a la cantidad de proteína, pero también a lo que tiene esa proteína, que es antibióticos, hormonas, ¿no? Y otras
características. Entonces sí es muy importante, como dices, replantearse por completo el sistema de consumo y pues que los animales sean una parte tan importante de la dieta. Tiene que ser repensado también. Sí, tiene un impacto, ¿no? También al medio ambiente, y sobre eso a mí me gustaría preguntar qué evidencias se han encontrado acerca de los riesgos potenciales, ¿no?, al medio ambiente en la cuestión de las modificaciones genéticas a lo que comemos. Pues mira, como hubo el panel de controversia entre México y Estados Unidos, México contactó a un investigador inglés que se llama Michael Antonio, y él hizo un informe completo en su peritaje sobre los efectos de los organismos genéticamente modificados, y en particular maíz, a la salud. Y es impresionante, ¿no? Porque termina dividiendo los diferentes problemas, ¿no? Y entonces va desde cuál es la toxicidad, ¿no?, por el uso del organismo genéticamente modificado, ¿no?, en sí, cuál es el problema de los agroquímicos que tenemos cuando nos lo consumimos, cuál es el problema de las mezclas que ocurren de esos agroquímicos con esas modificaciones genéticas, cuál es el impacto que tiene eso sobre la salud del planeta también y de la producción de alimentos. Y entonces la primera gran recomendación es que todos los organismos genéticamente modificados, ¿no?, tienen que ser evaluados según el uso que van a tener, porque no es lo mismo comerme medio kilo de tortilla que comerme una tortilla. No es lo mismo que yo lo haga todos los días de mi vida o que lo haga 3 veces al día que a que me coma un taco al mes, ¿no? Entonces es muy distinto. Entonces sí es importante según el uso que se va a dar. El uso puede ser además cómo se transforma, si va a ser frito, tostado, hervido, lo que sea, ¿no? Y también no es lo mismo tener maíz genéticamente modificado que van a consumir los animales a que van a consumir las personas mayores, enfermas, vulnerables, con cualquier característica. Entonces él pone eso, pero además entonces cada uno de los maíces genéticamente modificados tiene que ser evaluado según el uso que va a tener, según la población que va a tener. No dice en todo vamos a encontrar problemas. Dice lo que necesitamos es que cada uno sea evaluado individualmente. Y tiene toda la razón. Todos los organismos genéticamente modificados desde el inicio se evaluaron como si fueran medicamentos, como si fueran dosis únicas que se consumían, ¿no?, en vez de contemplar que están inmersos en un organismo vivo, ¿no?, sí, que puede ser un maíz entero, ¿no?, y que el maíz tiene una diversidad muy grande, ¿no?, y que no va a ser lo mismo en cada uno de los maíces, ¿no? Entonces él pone toda esta complejidad y dice, si hemos encontrado cada vez que nosotros hacemos un estudio concreto, con dosis definidas, bien diseñado, con preguntas bien diseñadas, y se evalúan los genéticamente modificados sobre los animales de laboratorio que estamos preparados para observar los cambios, en cada uno de esos estudios se encuentran problemas, se encuentran diferencias. Y esas diferencias son porque lo primero que se hace es pensar que son equivalentes. El que fue genéticamente modificado, ¿no?, con técnicas que rebasan las barreras de la reproducción, ¿no? O sea, eso quiere decir que se les metió información genética de otro organismo, ¿no?, por maquinarias que no tienen nada que ver con la reproducción natural, sino que es a través de biobalística o de infección con bacterias o de mecanismos de virus, ¿no? A eso me refiero con los genéticamente modificados, sí, por biotecnología moderna. Y a esos se decía, pues son equivalentes sustancialmente a los que no están modificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maíz, que tiene toda nuestra confianza, que sabemos que es seguro, que lo hemos comido durante muchísimo tiempo y que no hay ningún problema en si lo intercambiamos, no le va a hacer daño a la diversidad con la que tú vives ni a la mía, ¿no? Toda esa confianza se la apropian y dicen, bueno, yo nada más le añadí una cosita,
¿no? Una función, un insecticida, ¿no? Entonces tenían esa gran ventaja, ¿no? De sumar la confianza del que no está genéticamente modificado. Eso se ha visto que no es así. Muchísimas investigaciones, a estas alturas debe haber más de 1000 investigaciones, dicen que en realidad la equivalencia sustancial es un error. Pero es tan costoso quitar ese error porque toda la legislación está construida en muchos países sobre esa base, ¿no? Y a las empresas les costó muchísimo dinero lograr que esa fuera la base de lo que se legislara, ¿no? Entonces lo están defendiendo así con las uñas, pero ya no hay ciencia que pueda responder eso. Y entonces Antonio dice, todas las modificaciones que no están siendo investigadas son en realidad las que terminan causando los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay daños hepáticos en sistema inmune, han encontrado en muchísimas partes de todos estos animales, ¿no? Y cuando se ponen a investigar, resulta que el problema no es la proteína que se está produciendo nueva, que era esperada, la proteína insecticida, sino que hubo otros cambios inesperados, que son en realidad los que van teniendo las consecuencias. Entonces dice, mientras no se haga una investigación integral y se diga todas las diferencias y se investigue por qué se están encontrando todas esas cosas, pues no va a ser seguro, ¿no? Y realmente tienen que mostrar que cada uno de los genéticamente modificados para cada uno de los usos es seguro. Y además, con la nueva reforma, ¿no? Para México, no solamente tienen que mostrar que sea seguro el uso que se le pretende dar, sino que es seguro para el ambiente, ¿sí? Que no va a estar haciéndole un daño al ambiente de todas las demás personas, ¿no? Entonces yo te puedo decir, bueno, un cigarrillo, yo pienso que para mí es seguro porque el uso lo estoy haciendo consciente y está informado y todas esas cosas, pero no puede afectar a nadie más que yo haga eso, el ambiente de nadie más, ¿no? Entonces, por eso está toda la regla de aquí no se puede fumar, no se puede fumar en las universidades, en las escuelas y en los hospitales, ¿no? En todos esos lugares, ¿no? Entonces, eso es que hay una medida anexa para el uso seguro que se planeó, ¿no? Y ahora con el maíz de México es exactamente lo mismo, ¿no? Está prohibido el cultivo, ¿no? Por muchísimas razones que podemos hablar después, pero todo el maíz que se importe tiene que ser evaluado según el uso que va a tener, en términos de que quede libre de amenazas ese uso para el patrimonio biocultural, para la salud, pero también para la biodiversidad. Sí, eso es importante para tomar en cuenta y no dejarnos a lo mejor ir nada más con el discurso de quienes defienden estos organismos genéticamente modificados, pues poniendo en una balanza que sirve para producir más comida, ¿no? Por ejemplo. Claro, pues es que en realidad no están produciendo más comida, ¿no? Lo que está sucediendo es que están... O sea, la inserción lo que les permite es adueñarse de una diversidad, de un sistema, de permitir una mercadotecnia que está asociada. Pero los últimos estudios lo que demuestran es que los pequeños picos de producción que se dan entre los sitios en donde se usan y no se usan los genéticamente modificados no están dados por la semilla. Están dados por el riego, la maquinaria, la fertilización, ¿no? Pero incluso en estudios entonces en donde comparan sitios que tienen estas características con otros que tienen las mismas características y además utilizan semilla genéticamente modificada, no hay un aumento en la producción. Entonces, hubo que hacer verdaderos estudios, no hechos por las empresas, no hechos con conflicto de interés, hechos por ciencia independiente, que no ganaba nada si salía una cosa o la otra, y eso es lo que se ha visto. Sí, entonces con esto que nos comentabas de la prohibición que se
se aprueba recientemente aquí en México, sí estamos protegiendo, sí se están protegiendo a los maíces de estas especies genéticamente modificadas. ¿Es suficiente o a qué le tenemos que poner atención? Bueno, es muy importante que se pone un alto a la principal fuente, la más directa fuente de contaminación hacia los maíces de México, ¿no? La amenaza más grande, la posibilidad más grande es que si se cultiva un genéticamente modificado de maíz en México, pueda llegar el polen a través del aire, a través de nuestras formas de conservar en realidad nuestra diversidad, que es el intercambio, aguardar semilla, todo eso, todo este sistema queda libre de posibilidades de que siquiera se meta un genéticamente modificado, del tipo que sea, no importa ya tanto la evaluación de cada uno, porque sabemos que todos en su conjunto hacen un daño a la diversidad. Entonces, eso queda totalmente prohibido. Y quedan prohibidos, y esto es muy importante dejarlo bien claro, porque ha habido algunos mensajes que tal vez han confundido un poco. Entonces, queda prohibido el cultivo de maíz genéticamente modificado, y eso quiere decir que las modificaciones genéticas fueron hechas con barreras, con técnicas que superan las barreras de la reproducción y la recombinación. Esto quiere decir que los híbridos, por ejemplo, que son una parte fundamental del sistema de maíz mexicano, están totalmente permitidos, porque estos no están modificados genéticamente por técnicas que no son naturales, ¿sí? Hay preocupaciones de que eso iba a quedar prohibido o afectado. No tiene ningún efecto, ¿no? Entonces, todo el sistema maíz mexicano, que va desde los silvestres, ¿no? Los teocintles, todas las variedades nativas, los maíces mejorados, las líneas de producción, incluso los híbridos, todos esos son convencionales. La idea es que ahí no haya modificaciones genéticas de estas que superaron las barreras, que meten información de manera controlada, digamos, que puede provenir de otra especie, ¿no? Y que cambia por completo mucho más genéticamente de lo esperado. Eso está ahí. Sí. La otra vía que puede llegar a afectar a la diversidad es que entre maíz para consumo animal y por las vías erróneas, los accidentes, lo que sea, termine afectando la diversidad. Entonces van a tener que demostrar que cada una de las líneas y de las importaciones y de las mezclas y de todo está libre de amenazas para la bioseguridad, así es como se incluye absolutamente todo, ¿no? O sea, ese organismo genéticamente modificado es seguro utilizarlo. Y como ya te decía, ¿no? En términos tanto del patrimonio biocultural como la salud, como el ambiente. Entonces, así nos vamos a asegurar que realmente pueden continuar las actividades productivas del país sin hacerle daño, ¿no? Las actividades de unos poquitos al resto del país y a las siguientes generaciones. Sobre eso iba a preguntar entonces si es necesario prohibir tal cual este uso de maíz genéticamente modificado para tortillas, para consumo humano. ¿Cómo quedó en esa parte la legislación que falta? Pues lo interesante es que nunca han puesto sobre la mesa un estudio que diga que es seguro. Por ejemplo, consumirlo en esa cantidad, en esa forma, que en este caso sería tal vez en nixtamal, o en masa que se hace para las tortillerías, ¿no? Tienen que demostrar que es seguro ese consumo. Es al revés de lo que nos estaban tratando de imponer, que nosotros fuéramos quienes pusiésemos la ciencia para demostrar sin tener la información, porque quien tiene la información es quien hace el desarrollo, quien va juntando los datos a través del tiempo y quien tiene la obligación de ver todas las diferencias que se generaron, de estudiarlas y de ir pasando. Entonces,
a tu pregunta, ¿no? Todos los genéticamente modificados de maíz pueden ser distintos. Entonces, cada uno de ellos tendrá que demostrar que es seguro consumirlo en forma de masa y tortilla, en la cantidad que en México se consume y en las formas en las que la población mexicana lo consume y como somos nosotros, no como lo consume una persona en otro país. Ya vimos, por ejemplo, con COVID, que nos fue diferente a las distintas poblaciones por distintas circunstancias. Lo mismo puede pasar con un genéticamente modificado. Por lo tanto, tienen que probar que va a ser seguro. Y entonces ahí vamos a ver. Es mostrar la información. Hasta ahora sí hubo hay estudios que muestran que se estaba desviando maíz genéticamente modificado con glifosato, que fue uno de los marcadores que ayudaron a identificar que estaba en las tortillas, ¿no? Bueno, pues ahora eso sí sabemos que ocurría, pero no teníamos los elementos para decir: esto es lo que le importa a México, este es el alimento básico, esta es la base de nuestra seguridad y necesitamos garantizarla para las siguientes generaciones. Entonces ahora van a tener que aportar esa información. Y si no, también van a tener que resolver los problemas. O sea, pueden decir, bueno, pues la idea... Yo no puedo demostrar que es seguro consumirlo en tortillas. Bueno, pues entonces hazte cargo de que tu uso sea el que se le da en el país y que no se vaya a desviar hacia las tortillas. Porque si se desvía hacia las tortillas, el que está haciendo algo ilegal eres tú, ¿no? Entonces, es literalmente darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y dejar en manos de quienes tienen que aportar la información esa responsabilidad. Gracias por explicar esta parte, porque sí había un poco de dudas cuando se anuncia la nueva legislación de qué tan protegida estábamos como consumidores no mexicanos, y como bien dices, es muy distinto a lo que se come, por ejemplo, en Estados Unidos, que estaban muy insistentes en esta discusión en el marco del TEMEC. Sí, y es en el marco del TEMEC, justo en que se hace la gran revelación, que Estados Unidos admite que para ellos la cantidad que se consume y la forma en la que se consume nunca ha sido evaluado, no es de su interés. Entonces, pues podemos decir muchísimas cosas alrededor de este panel de controversia, de los resultados, de quienes lo hicieron, de todo eso, ¿no? Pero la realidad es que de ese asunto, que fue un asunto administrativo, de si seguimos o no los procedimientos y toda la discusión, México ganó algo muy importante, que es poner la información importante sobre la mesa. A México lo que le interesa saber es no cómo hicieron la modificación genética, ni cuáles son sus características, casi que ni es quién es el dueño de lo que sí importa, pero sí le importa que sea seguro para la población, para su ambiente y para su patrimonio. Entonces, estas son las cosas que a México le interesan y que van a tener que demostrar, si nos quieren vender, que para ese uso va a ser seguro y que no va a tener efectos a todo lo que está alrededor y que es importante para el país. Yo quisiera preguntar por último, para cerrar esta parte, con toda la explicación que nos diste de el impacto que podría tener a nuestra salud el consumir estos, por ejemplo, maíces genéticamente modificados. La cuestión del maíz nos sirve entonces para entender cómo la biotecnología pues está impactando también directamente en nuestro día a día, ¿no? Para ir como haciendo una conclusión de esto. Sí, la biotecnología es una manera de modificar genéticamente, la biotecnología moderna, ¿no? Hay procesos de biotecnología que son tradicionales, que son todos los que consumimos, encontramos en casi toda nuestra vida, ¿no? Pero la biotecnología moderna es una cosa muy precisa, que todos los países de esta tierra han aceptado que tiene consecuencias y efectos adversos que tienen que ser investigados.
Entonces, lo que es un consenso global es que cada una de estas modificaciones tiene que ser evaluada, tiene que acompañarse con datos. No hay pruebas de que nada de las nuevas herramientas sean más seguras. Es solamente un discurso que está basado en las palabras. Por ejemplo, la palabra transgénico, ¿no?, puede no ser tan atractiva como que si yo te digo voy a hacer una edición genética, que es una forma más precisa de hacer la modificación. Es nada más un cambio de lenguaje, porque lo que están haciendo es una modificación en la información genética, y es súper útil esta técnica en investigación, en medicina, en casi hay algunas cosas que se están haciendo en medicina, en células que, por ejemplo, son en los ojos, ¿no? En los ojos, pues se puede llegar a ocupar como otro medicamento, porque si alguien pierde el ojo o gana vista, pues no se lo va a heredar a nadie, porque no está en las células que nos sirven para la reproducción. Entonces hay muchas formas de ver la biotecnología, ¿no?, y ver en dónde realmente va a ayudar a la humanidad y dónde realmente la cantidad de incertidumbre que tiene nos puede llevar a problemas muy, muy, muy complejos, ¿no? Y todavía no hay una solución así precisa o una innovación que haya demostrado que puede solucionar los grandes problemas del planeta, ¿no? Y eso es lo que está proponiendo, ¿no? Entonces, hay que entender que desde hace más de 30 años que empezó todo esto, desde muchos lugares de la ciencia se cuestionó y se dijo, no van a lograr que estos organismos genéticamente modificados, si son liberados al ambiente, si se utilizan en la agricultura, no afecten la diversidad de sus parientes silvestres, de las variedades nativas. No van a lograr que no afecten a muchísimos otros organismos. Decían que eran así, efectos totalmente puntuales, que solamente mataban al bicho plaga de interés, ¿no? Lo que hemos visto es que estos se han escapado, que tienen unos efectos a la diversidad muy grandes, ¿no?, muy grandes, sobre todo en insectos, por ejemplo, y tal vez para el público en general dicen, bueno, pues a mí qué más da si no hay insectos, ¿no? Pero los insectos son una parte importantísima del planeta, desde sus funciones para la polinización, para reciclar los nutrientes, para crear suelo, para muchísimas, muchísimas funciones de nuestra vida. No nos damos cuenta, nos las hacen los insectos, ¿no? Entonces, si estas plantas con insecticidas se vuelven cada vez más populares, destruyen la diversidad, pues tenemos ante nosotros cambios que pueden llegar a sonar muy apocalípticos, ¿no? Entonces, realmente necesitamos estas innovaciones, ¿no? Volviendo a la conclusión y al inicio del programa, ¿no?, preguntabas, ¿es realmente necesaria una innovación? O sea, ¿no podemos salvarnos con lo que ya hay en el planeta? Esa es una idea muy, muy falsa, ¿no?, del poder, y es todas las comunidades que tienen sistemas de autoproducción, de autoconsumo, serían las primeras en ser afectadas por estas innovaciones, ¿no?, cuando ya están produciendo sus alimentos, ¿no? Entonces es al revés. Nosotros necesitamos descubrir primero la diversidad, ¿no? Queremos ir a otros planetas, pero todavía no logramos ver bien qué es lo que hay en el fondo del océano, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra diversidad a nuestros alrededores, ¿no? México es un país megadiverso biológicamente y culturalmente, y en cada sitio hay una diversidad que ha sido moldeada por todas estas culturas, que han resuelto problemas durante cientos de años y son soluciones que son a largo plazo, que podrían seguir con ellas, ¿no? Entonces, en vez de estar pensando que la innovación va a surgir de las universidades, de los centros de investigación privados, de las oportunidades que nos van a dar las empresas y que una va a poder solucionar todos los problemas del mundo, lo que hay que hacer es ver lo que ya hay, entenderlo, entender por qué es así, por qué lograron tantos años de salud a través de estas dietas, y entonces ahí vamos a ir entendiendo muchísimo más. Pero no, definitivamente en agricultura estas modificaciones, y sobre todo en maíz, no son necesarias.
Pues Ana Beyer, investigadora del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, le agradezco mucho por esta explicación que me parece muy clara. Gracias. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a la audiencia y a Sin embargo siempre por la invitación. Gracias, Ana. Gracias. Ya estamos llegando al final de este programa. Ustedes cuéntenos en los comentarios si sabían del impacto que tiene la reciente legislación aprobada para proteger nuestros maíces nativos. Los leemos siempre con mucha atención. Este programa es producto de la coordinación del Poder del Consumidor de Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Yo los veo cada lunes por Estudio B en Defensa del Consumidor y los martes por Sin embargo al aire.